Bienvenidos al Seminario Internacional de Filosofía Contemporánea que organiza el programa FISH de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad del Cauca. El día de hoy tendremos el gusto y el honor de con Silvana Inés Camerlo de la Universidad de Morón de Argentina, con quien pensaremos y reflexionaremos a partir del tema Deleuze Guattari con Perlonger, formas disidentes de la subjetivación. Apreciada Silvana, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a este espacio. Bueno, muchas gracias, Javier, a ustedes por recibirme en la universidad. Bueno, lo que planeaba para hoy, porque faltó decir que nos vamos a concentrar en el aspecto de las intensidades. Si bien vamos a pasar por varios subtemas en cuanto a esto de la disidencia, no solamente nos vamos a encontrar con Guattari y con Deleuze, sino con otros pensadores que pueden ayudar para poder entender a Néstor Perlonger en su marco teórico. No sé si se escucha bien. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Bárbaro. Bueno. Entonces, en principio vamos a presentar algo de Néstor Perlonger que tal vez no sea presentar, digo, no de la presentación de PowerPoint, sino de presentar a este autor, Néstor Perlonger, que tal vez no sea tan conocido para la audiencia, ¿no?, como otros filósofos que vamos a mencionar hoy. Entonces vamos a hacer una larga presentación, ¿no? Bueno, en principio Néstor Perlonger fue argentino, fue sociólogo, antropólogo, ensayista, narrador, poeta y militante. Cuando hablamos de militancia, no es solamente militante de izquierdas en la Argentina, en un momento harto difícil que fue el de la última dictadura militar en la Argentina, entre otras razones por las cuales él tiene que exiliarse, sino también militante homosexual, en una época en la que ser homosexual también era muy difícil. Él nace en 1949 y muere en 1992 por enfermedades relacionadas con el HIV-Sida. Entonces las intensidades van a tener mucho que ver con esto, con la militancia, con su propia enfermedad, con el misticismo, con cómo trajo a la Argentina el ideario de Deleuze y Guattari, y también lo llevó a Brasil. En principio, bueno, también vamos a hablar de lo que fue el Frente de Liberación Homosexual, que fue un movimiento que se dio en la Argentina entre 1971 y 1976, también se disuelve a causa de la última dictadura militar. Algunos de sus miembros tratan de, en España, como resucitarlo, pero sin efecto, ya no era lo mismo, ¿no? Este movimiento está conformado por diferentes grupos, por diferentes colectivos. El principal es Nuestro Mundo, y después hay otros, y uno de ellos es Eros, que es liderado por Néstor Perlonger. Entonces, ¿qué es lo que lo lleva, en general, al Frente de Liberación Homosexual a existir? Dos hitos importantes. Uno es Stonewall,
recordamos la redada policial que se hizo en Estados Unidos en un bar de homosexuales, que fue importante porque al año siguiente fue la primera marcha del orgullo gay. O sea, estamos hablando de 1969-1970. Después, la marcha, bueno, se conformaría bajo su nombre con distintas disidencias, pero en principio era la marcha del orgullo gay. Nace por eso. Entonces, esto es de gran influencia para el Frente de Liberación Homosexual y también el Mayo francés. Entonces, para saber qué lecturas, qué autores estaban en relación con este frente. El frente se autodenomina como anticapitalista, antiimperialista y antiautoritario. Intentan conectarse con organizaciones de izquierda. Las relaciones son muy lábiles porque, tengamos en cuenta, en la época había un gran prejuicio contra la homosexualidad. Y ínterin también se empieza a relacionar la homosexualidad, sobre todo la extrema derecha del peronismo, empieza a asociar la homosexualidad con la droga. Entonces esas lábiles conexiones, sobre todo con lo que era el PTS y Montoneros, también se disuelven. Pero tengamos en cuenta que sea con estas relaciones o estas conexiones o no, la ideología es de izquierda. Por lo tanto, los homosexuales van a ser perseguidos, apaleados y encarcelados solamente por el hecho de serlo. Acá tenemos además la militancia, y la militancia de izquierda. Pero esto pasaba en general no solamente porque, o sea, con la presunción, o sea, de ser, además de homosexual, prostituto, pero no necesariamente tenía que serlo, era solamente la presunción. Perlonger denuncia esta situación en Argentina y en Chile mediante dos informes. Estos dos informes se publican, bueno, en ese momento eran clandestinos y aparecían no bajo el nombre de Perlonger, sino en forma anónima. Pero después se conocen porque un amigo, Osvaldo Baigorria, publica unas cartas de Perlonger y en el apéndice aparecen estos dos informes. En estas cartas le comunica a Baigorria que en un lapso, creo que de 2 meses, fue perseguido, apaleado por la policía 2 veces. Y como última de las últimas, bueno, es apresado, pasa 3 meses en la cárcel de Devoto. Devoto es un barrio de Cava, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde hay una cárcel. Pasa 3 meses y ya cuando la situación se vuelve insostenible, porque es encarcelado por que es allanado su departamento previa denuncia, se supone, de un vecino o de un portero. Entonces esto ya la situación se vuelve insostenible y Perlonger se exilia en 1981 con la oportunidad de una beca en la Universidad de Campinas, en Brasil. Recordemos que él es antropólogo y el trabajo que va a realizar es un trabajo de campo, es decir, no solamente uno puede ver su marco teórico inextenso, sino que es un trabajo de campo y da lugar a un libro que se llama O Negocio do Millet,
que va a ser traducido y publicado en español en 1993, es decir, después de la muerte de Perlonger, que es la prostitución masculina. El trabajo de campo es porque él se camufla y entrevista a prostitutos y a clientes. Este es un trabajo, porque es muy importante, además del tema. Lo que hace es relacionar homosexualidad, prostitución y capitalismo, y es muy importante para lo que nos convoca hoy, porque Deleuze y Guattari conforman su marco teórico especialmente. O sea, explica lo que es la prostitución masculina, sobre todo a partir del pensamiento de estos dos autores. Y recordemos que es quien introduce en la Argentina, por lo menos en un círculo literario, a estos dos autores. Y también lo lleva a Brasil. Hay otro hito más, o otra situación importante más, que recordamos que en 1982 está el viaje de Guattari a Brasil. Entonces allí se encuentra con Rolnik, que le prepara el terreno para que él asista a conferencias, a diferentes organizaciones, a entrevistas, y en uno de los organismos a los que va Guattari es una organización homosexual en la que está Perlonger, y hay registro de conversaciones o dichos o frases, preguntas que le hace Perlonger a Guattari, y este registro lo encontramos en Micropolítica, Cartografías del Deseo. Entonces ahí es muy importante. Perlonger se entusiasma muchísimo, ya conocía el pensamiento de Guattari, pero al verlo se entusiasma muchísimo, sobre todo por la relación que hace entre deseo y política. Y ahí lo tiene en vivo. Además, es muy importante la situación de Brasil en ese momento, que estaba, o sea, Perlonger huye de una dictadura y va hacia otra, pero son los últimos estertores de la dictadura en Brasil, que había empezado en 1964. Y empiezan a darse movimientos moleculares, es un momento de gran entusiasmo en Brasil, focos de resistencia, de minorías. Entre minorías entendamos negros, aborígenes, mujeres, homosexuales, ecologistas, etc. Y además son convocadas las primeras elecciones para gobernadores en Brasil, y se habla de un joven Lula da Silva como posible candidato presidencial de izquierda del Partido de los Trabajadores, que sabemos que en ese momento no va a ganar las elecciones. Pero este es el clima en Brasil y el clima al que va Perlonger. Otra cosita más para presentarlo, y después vamos a otras conexiones. Néstor Perlonger es el cultor de un movimiento dentro de la literatura que es el neobarroco, que él autodenomina neobarroso, debido a las aguas sucias, malolientes y barrosas del Río de la Plata. Entonces, ¿por qué neobarroso? Por lo que combina, ¿no? Que después, cuando veamos algunas citas o algunos fragmentos de poema, tal vez se vea con más claridad. Conserva bastante de lo que es el barroco en la poesía sobre todo, pero además combinado con coloquialismos, neologismos, idiolectos, hablas lúmpenes, es decir, el lunfardo, por eso neobarroso. Y para un crítico de Néstor Perlonger, que es Marcos Bassem,
lo caracteriza así. Dice que es una línea de fuga del lenguaje poético que transita la barrera entre lo sublime y lo abyecto. No solamente la lírica de Perlonger es esto, sino algunos de sus cuentos también. Bueno, hasta acá no sé si seguir o algo. Sí, pues podríamos conversar o si quiere puede seguir planteando y al final Sí, pues hacemos algunas pequeñas meto por intervenciones. ahí más cosas que tengan que ver con filosofía. Esto era para presentarlo a Perlonger, ¿no? Que no sé Claro, si le hace justicia, pero es una pequeña presentación. Vamos a ir ahora un poco a lo que tiene que ver con el SIDA, con el virus y algunas cuestiones de la medicina. En principio vamos a ver cuál es su posición frente a la medicina. En principio, según él, y yo estoy de acuerdo con esto, la homosexualidad históricamente estuvo relacionada con lo tanático. Y ya con la emergencia del virus de HIV-Sida, esto ya va a tener relación también con lo moral y con lo patológico. Hay que recordar también, es muy importante, que la Organización Mundial de la Salud apenas en 1990 declara que ya no es una enfermedad la homosexualidad. Si a esto lo articulamos con lo que fue para mí una pandemia más que una epidemia anterior a la del coronavirus, que fue la del HIV-Sida, porque hay que recordar que era mortal, bueno, ya está lo patológico y sobre todo relacionado con, porque en principio, después no fue así, en principio se ligaba la enfermedad a los homosexuales, a los varones, ¿no? Como que solamente eran ellos los que podían estar afectados y más si eran promiscuos, pues por eso se infiltra la moral acá. Y sabemos que no fue así, no es así. Entonces, en la prostitución, en este libro, La prostitución masculina, donde Perlonger hablaba de deriva deseante, convengamos también que fue una investigación de 1982 a 1985. Y Perlonger escribe un post-scriptum, un epílogo en 1986, donde dice que ya, debido al advenimiento del SIDA, hablar de deriva deseante es un tanto inadecuado. Sin embargo, él va a sostener hasta el final de su vida el derecho, y más que el derecho, el acto político de ser promiscuo. No hay que asustarse de esta palabra, porque él mismo la dice, ¿no? A pesar de algunas contradicciones o de algunas posiciones un poco distintas a lo largo de su escritura, un poco nada más, va a sostener hasta el final esto. De todos modos, él realiza una fuerte crítica a la medicina, porque piensa que la medicina cree que para todas las personas valen las relaciones estables, monógamas, conyugales. Recordemos que era impensable en ese momento del que estamos hablando, años 80, un matrimonio, como llamamos por lo menos en Argentina, un matrimonio igualitario, es decir, un matrimonio entre personas de igual sexo. Entonces, cuando se habla de conyugal, familiar, se habla de un matrimonio heterosexual. Entonces, volviendo a lo que piensa Perlonger, cree
o la medicina, mejor dicho, cree que todas las relaciones de todas las personas van a ser así. Entonces, lo que hace la medicina es invalidar lo que Perlonger llama el sexo nómade. El sexo nómade como diferentes parteners al mismo tiempo o en serie o directamente la orgía. Entonces esto no se considera, no es considerado que haya personas que elijan este modo de vida. Vamos a recordar un poco lo que es para Deleuze y Guattari en 1000 mesetas el nomadismo o el nómade. En principio, todo punto es una etapa en el nomadismo y existe para ser abandonada. El espacio nómade es un espacio liso, abierto, indefinido, no comunicante. Hay una distribución sin fronteras ni cierres y el nómade se distribuye en ese espacio liso, lo ocupa, lo habita, lo posee. Entonces, vamos a ir adelantando, porque esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. La búsqueda de la intensidad en Perlonger es extrema, puesto que el deseo tiende al exceso, a la fuga. Y no solamente hablando de prostitución masculina, sino para sí mismo. Vamos también a recordar en Guattari, por lo menos el Guattari de la revolución molecular, entre otras cosas lo que es el deseo. No está encadenado a la prohibición del incesto, al falo omnipotente, es anterior a la división de los sexos, la escisión entre el yo familiar y el campo social, es capaz de varios agenciamientos, es transexual, y ojo con este término, porque cuando habla Guattari de transexualidad no se refiere a una persona trans, sino a una sexualidad liberada de la explotación capitalista. Entonces puede ser la sexualidad de una persona trans, puede ser la sexualidad de un homosexual, una lesbiana, pero no necesariamente puede ser la sexualidad de los locos o la sexualidad de los niños. Toda sexualidad liberada del capitalismo. Y no está centrado el deseo en los valores dominantes. Un poquitito de repaso por el Deleuze de deseo y placer. El deseo es acontecimiento e implica la constitución de un cuerpo sin órganos, que está definido por umbrales o zonas de intensidad, opuesto a estratos de organización, organismo, en un momento. Todo esto que decimos no quiere decir que Perlonger no advierta que la búsqueda de intensidad puede llevar a la perversión, esta es la palabra que él usa, y también que la línea de fuga puede desencadenar una pasión de abolición, como ocurre con la prostitución masculina. Después vamos a volver sobre estas cosas, sobre cuerpos sin órganos, lo que él llama dispositivo de prostitución y el masoquismo. Pero adelantamos, después vamos a volver. Entonces vamos a retomar un poco lo del SIDA y la medicina. Perlonger reclama el derecho a disponer del propio cuerpo y a disponer de la propia vida, pero además reclama a la medicina que informe, o sea, que investigue e informe de todo lo que sea posible. La medicina lo que hace para Perlonger es tomar la vida en un sentido extensivo, esto es prolongarla hasta no dar más, ¿no? Prolongar la vida. ¿Por qué? Porque el miedo es a la muerte. Y esto lo que hace es que las intensidades se neutralicen. Recordemos que él aboga por la intensidad.
Entonces, en este punto, y ahora sí, presentación del PowerPoint, ahí está. Ahora yo lo puedo mover, ¿verdad? Bueno, vamos a recordar a uno de los autores que, por supuesto, forma parte del campo teórico, el marco teórico de Perlonger, aunque no en lo que vamos a nombrar, más en la historia de la sexualidad, pero es casi imposible no recordar una conferencia de 1974 de Michel Foucault, que es la crisis de la medicina o la crisis de la antimedicina, donde también, entre muchas otras cosas, porque la conferencia es larga, también hace una crítica a la medicina. Entonces, yo voy a ir a 3 o 4 puntos nada más. Voy a ir a una cita ahora. Ahí se me colgó, ahí está. La medicina mata, siempre mató, y de ello siempre se ha tenido conciencia. Esto lo dice Foucault en la conferencia mencionada, y también tenemos que recordar que 10 años más tarde de la conferencia, Foucault también es víctima del HIV-Sida. Uno de los puntos importantes es el de la llamada por Foucault iatrogenia positiva. O sea, el progreso médico fue posible, pero a través de consecuencias negativas. Es decir, ha operado, ha progresado y ha operado en base a fracasos. El individuo a nivel de los grupos y a nivel de la historia. Otro punto importante, me parece, es que la medicina se impone al sujeto como un acto de autoridad. Es decir, la mayoría de las veces no responde a la demanda del propio sujeto, sino que existe una política de cribado de localizaciones de enfermedades en la población. Y por último, recordar que la salud es un objeto de consumo producido por laboratorios, es decir, que existe una importancia económica. Y esto, bueno, no solamente se ve en la época de la que habla Foucault, sino también se adelanta muchísimo a lo que iba a ocurrir con el virus del SIDA y también con el coronavirus. Volviendo a Perlonger, él dice que se percibe en la preceptiva médica cierta organización del organismo, o sea, contrario a lo que es el cuerpo sin órganos, ¿no? La boca sirve para comer, el ano para defecar, el pene para introducir en la vagina y así. Esto lo dice en un libro que es muy breve, pero muy denso en información, para la información que se tenía en esa época, que se llama El fantasma del SIDA, que es de 1988. En otro texto, que es un breve ensayo, de unas pocas páginas, que se llama La desaparición de la homosexualidad, de 1991, él habla de una sociedad medicalizada y que la muerte opera como una especie de limpieza de la perversión. Cuando hablamos de la desaparición de la homosexualidad, no tenemos que pensar que la homosexualidad desaparece para Perlonger como una elección de objeto, sino que aparece cierta práctica o ciertas prácticas o cierta deriva de la homosexualidad, ¿no? A causa del SIDA. Ahora, yo había dicho que había algunas pequeñas diferencias en los textos, ¿no? Respecto de la posición, ¿no? de
frente a este flagelo, a esta era de terror, la llama él, ocasionada por el SIDA. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo vivir con intensidad, ¿no? Seguir sosteniendo las intensidades? Él propone buscar otras formas umbrales de intensidad. Entonces, para él, por lo menos, el camino va a ser el del misticismo, es decir, lo que se llama el culto del Santo Daime, o, el nombre es largo, lo tengo que leer, Centro Ecléctico de Fluyente Luz Universal, Flor de Aguas. Entonces él toma ese camino, ¿no? Como otra forma de intensidad. Ahora, este amigo que he mencionado, Osvaldo Baigorria, dice en el prólogo del libro de la correspondencia con Perlonger, que se llama Un barroco de trinchera. Hay otros críticos que piensan distinto, pero él dice que no hay que pensar que la búsqueda espiritual de Perlonger y que lo introdujo en este culto del Santo Daime se debe a su enfermedad, o se debió a su enfermedad, porque él se introdujo en el culto un poco después de 1986 y se entera, descubre que es HIV positivo en 1989, o sea que había ingresado antes. Esa es la posición de Baigorria, al menos. Entonces, en palabras de Perlonger, él entra en un devenir bruja, ¿no? Siguiendo de nuevo a Deleuze y Guattari. Vamos a recordar, para Deleuze y Guattari, en 1000 mesetas, que el brujo, o en este caso bruja, es quien ocupa la posición de anomal en la frontera de los campos o de los bosques. Y el anomal, si bien contiene afectos, no implican estos afectos sentimientos familiares o familiaristas. Esta búsqueda espiritual de Perlonger involucra la ingesta de una droga, no sin contradicciones, ¿no? Porque podría haber contraindicaciones con lo que luego él tomaba como medicación, el AZT y otras cosas, pero involucra la ingesta de una droga que es la ayahuasca o el yagué. Entonces, hay un libro de poemas, además de la escritura de algunos ensayos, que está escrito, el libro de poemas es Aguas Aéreas, que es de 1990, está escrito todo bajo el influjo de la ayahuasca. Vamos a recordar que la ayahuasca es un estupefaciente alucinógeno. Cuando nos referimos a la toma de la ayahuasca y también a este culto, tenemos que referirnos a comunidades campesinas que emigran del noreste de Brasil a la selva del Acre, que es un triángulo conformado por Brasil, Perú y Bolivia, y tiene algún equivalente al de los aborígenes de Estados Unidos con respecto al pillote y a la constitución de la iglesia nativa norteamericana. Es decir, es un sincretismo porque conservan, tal vez para no ser perseguidos tanto, conservan algunos elementos del cristianismo, por eso iglesia nativa, ¿no? Norteamericana. Y de esto tienen mucho que decirnos, por supuesto, Antonin Artaud, William Burroughs, que podemos recordar que en El almuerzo desnudo hay un apéndice que es una carta escrita a un médico, escrita para un médico, a pedido de ese médico, donde Burroughs detalla
cada una, que son muchas, de las drogas que ha consumido, y entre ellas relaciona con los brujos a la ayahuasca. Con este devenir bruja, en palabras de Perlonger, se constituye lo que, según un crítico y también albacea de Perlonger llamado Roberto Echevarren, dice que es el último avatar micropolítico de Néstor. ¿Por qué? Porque un tiempo antes de morir, él le redacta una carta, la firma y se separa de esta comunidad, ¿no? De esta cofradía. Voy a ir ahora a unas diapos. Bueno, estuvimos hablando durante mucho tiempo. Este es Néstor Perlonger. Y vamos a ir con lo prometido. Esto son unos versos de un larguísimo poema que se llama Alabanza y Exaltación del Padre Mario. El Padre Mario fue un sacerdote italiano que se radicó en la Argentina y fue un padre sanador, está en proceso de canonización todavía, murió en los años 90, creo. Era un padre sanador y sanaba o detenía la enfermedad mediante la imposición de manos. Entonces yo le puse alguna puntuación para que se entienda un poco mejor, pero no la tiene, no tiene puntuación. Oh Padre, envíenos más energía, mucha más, toda la energía cósmica de la Tierra, de eso que sacude el cuerpo sin órganos, los órganos del cuerpo, la desorganización del alma de la psique, nos voltee, nos haga dar toda una vuelta por el aire, como cabriolas de carneros que desatados por una fuerza divinal se burlan de la llaneza de la tierra. Bueno, vamos a otra diapositiva. Esto es un fragmento de un ensayo breve que se llama Antropología del éxtasis. Ahora, entre el éxtasis y la sexualidad, esas dos experiencias aparentemente tan distantes, ¿cuál es el nexo? Pienso que el vínculo es intensivo. Ambas son experiencias corporales intensas, y aquí me atrevería a hacer un breve rodeo por una idea de Gilles Deleuze y Félix Guattari, porque son ellos los que han trabajado más la cuestión de la intensidad en el capítulo Cómo hacer un cuerpo sin órganos, de 1000 mesetas, idea que se halla también en el Antiedipo, aunque menos claramente. A ver si tengo otra más para esta parte. Sí. Esto lo dice en una entrevista que le hace Enrique Sims a Néstor Perlonger. Lo que nosotros queremos es intensidad. Recurrimos al sexo, a la política, al alcohol, a la droga. El cuerpo es forzado en esa pulsión de intensidad. No es la droga la que produce la intensidad. La droga es colocada al servicio de la intensidad. La intensidad usa de todo lo que encuentra para producirse. Vamos a otra. Este es un pintor peruano que se llama Pablo Amaringo. Ahí lo tenemos a él con su paleta y detrás una obra. Y voy a ir a otra para que se la vea. Esa se llama Alto Cielo. Pablo Amaringo pinta bajo la influencia de la ayahuasca. Acá lo traje porque también es mencionado por los críticos de Perlonger y me pareció también interesante ver que no solamente la escritura, sino también la pintura podía ser una creación bajo esta influencia. Ahora voy a ir a unas conexiones con Georges Bataille, ¿no? De Perlonger, pero antes se va a inmiscuir acá
un personaje, lo quise traer como un invitado, o no invitado, que es Yukio Mishima. ¿Por qué lo traigo? Además porque me encanta, es mi autor preferido. Porque él rescata a Bataille como uno de los autores occidentales que más tienen que ver con él, con los que más se identifica. Y ahora vamos a ver enseguida por qué y la relación que también tiene con Perlonger Bataille. La relación, en principio, va a ser entre muerte y erotismo. Para Mishima, belleza, erotismo y muerte se hallan en la misma línea. Y voy a ir a una cita acá que pertenece al libro Últimas Palabras de Yukio Mishima, que es un libro de entrevistas, ¿no?, que le hacen Furubayashi y Kobayashi. Y dice esto: del relativismo que afecta a nuestra sociedad no puede originarse nada absoluto, y en tanto no haya absolutos, el erotismo no puede existir. Según Bataille, el erotismo únicamente muestra su verdadero rostro cuando se establece contacto con lo absoluto. En esta misma entrevista, y acá vamos a ver por qué la conexión con Bataille, él menciona en un libro de Bataille, pero sin decir cuál es, se ve unas fotos de unos torturados que sonríen. Y sonríen porque están bajo los efectos del opio, han sido drogados con opio. Entonces, investigando un poco, porque Mishima no lo dice, dice un libro de Bataille. Entonces, uno puede pensar que este libro es Las lágrimas de Eros. Las lágrimas de Eros es un libro de 1961 que fue prohibido durante 10 años y es un libro extraordinario, porque además de los textos de Bataille, encontramos imágenes desde la antigüedad, desde la antigua Grecia y Roma, hasta la época actual de Bataille, ¿no? Es muy profuso en imágenes y en fotos. Y está una foto, creo que es una, que podría coincidir con esto que dice Mishima, que es una tortura, que es la tortura de los 100 pedazos en Pekín. Entonces, esto simplemente como para presentar a Bataille y lo que puede llegar a interesar. Y vamos a otra diapo. Ese es Bataille, Georges Bataille. Y la cita es la siguiente. Tenemos la costumbre, es una cita de Las lágrimas de Eros, elegí. Tenemos la costumbre de asociar la religión a la ley y la razón. Pero si nos atenemos a lo que en su conjunto fundamenta las religiones, deberemos rechazar este principio. Sin duda la religión es básicamente subversiva. No observa las leyes, a menos impone el exceso, el sacrificio y la fiesta, cuya culminación es el éxtasis. Y acá se comprende un poco más porque trajimos a estos dos autores, ¿no?, a Mishima y a Bataille. Porque otro de los puntos importantes, y van a ser puntos importantes en Perlonger, son los vínculos entre éxtasis religioso y erotismo, sobre todo el sádico. Y podemos pensar subversión, acá dice, la religión es básicamente subversiva, podemos pensar transgresiva también. La transgresión para Bataille reside en que todo se convierta en exceso, que este exceso se halle en todas partes. Y hace un rato hablamos de intensidades, de exceso, de línea de fuga.
Ahora vamos a volver en un rato a cuerpos sin órganos. Otro punto importante de Bataille, que ahora sí volvemos a Perlonger, retoma Perlonger, son las diferencias entre la orgía, el amor y lo sagrado, como modos de disolución de la individualidad y de la recuperación de una fusión original. Pero el éxtasis total se va a dar en la disolución del cuerpo en lo sagrado, porque es la salida definitiva del sí mismo. La experiencia del éxtasis va más allá de la experiencia sexual, es más intensiva, dice Perlonger, y bueno, para Perlonger la religión va a ser la del Santo Daime, como dijimos, ¿no? Que es una religión, para él, este es el término que usa, antisexual. Entonces vemos que hay un pasaje en Perlonger de lo que era la fiesta orgiástica homosexual a la fiesta chamánica. Y esto tiene relación con esta cita, ¿no? Cuando habla de la religión en tanto exceso, sacrificio y fiesta. Ahora vamos a lo prometido, que es la cuestión, una vez más, del cuerpo sin órganos. Perlonger ve una relación entre el dispositivo de la prostitución y la experiencia mística. Ambas tienen que ver con la constitución de un cuerpo sin órganos. ¿Por qué? Porque hay un desafío en ambas a la organización del organismo. Entonces, él dice algo curioso que podemos someterlo a discusión. Que la experiencia mística no forma parte del elenco, así lo dice, de las preocupaciones de Deleuze y Guattari, pero que él puede ver esta conexión. El éxtasis como una experiencia corporal. Esto lo dice en Antropología del Éxtasis. Y vamos a ir a ver si vamos a otra diapo. Gilles Deleuze. Yo por lo menos era una foto de él que no conocía, me pareció muy bella. Y acá una cita de Crítica y Clínica, ¿no? Para pensar esto, si realmente no formaba parte del elenco de sus preocupaciones, ¿no? Se tratará de encontrar en los estados de embriaguez, bebidas, drogas, éxtasis, el antídoto a la vez del sueño y del juicio. Los ritos del pillote, según Artaud, los cantos del bosque mexicano, según Lorenz, no son sueños, sino estados de embriaguez o de letargo. Vamos a recordar el cuerpo sin órganos, que es tanto no deseo como deseo, es un campo de inmanencia que debe ser construido en formaciones sociales muy diferentes y por agenciamientos muy distintos. Estos agenciamientos pueden ser perversos, artísticos, científicos, políticos, místicos, etc. El deseo va hacia los extremos, o sea, puede ser desear el propio aniquilamiento como desear lo que tiene el poder de aniquilar. Esto es el ejército, la policía, el Estado, el capital, el fascismo, etc. Y ellos hablan del masoquista y del drogadicto, como que en ambos rozan peligros que vacían en vez de llenar el cuerpo sin órganos. Para el masoquista serán intensidades doloríficas y para el drogadicto intensidades frigoríficas. Entonces, volviendo a Perlonger, él encuentra una similitud también, similitud, no significa que sea lo mismo, entre el dispositivo de la prostitución y el masoquismo. Es decir, intensidades hay, cuerpos sin órganos hay, pero el peligro es que el cuerpo sin órganos, en vez de llenarse, se vacíe. Y además recordar esto de la línea de fuga que puede
llegar a una pasión de abolición. Y bueno, voy algunas cositas más y ya concluyo, no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, Guattari, antes de entrar en Guattari, el amigo de Perlonger, Baigorria, nos dice que con su muerte Perlonger entra en una línea que atraviesa todos los devenires, vegetal, mineral, molecular, imperceptible, y comienza a hacer máquina, rosal, rizoma, multitud. Y ahora sí, vamos a ir a una cita de la revolución molecular de Guattari. Todo lo que rompe las normas, todo lo que se sale del orden establecido, tiene algo que ver con la homosexualidad o con un devenir animal, un devenir mujer, etc. Toda semiotización rupturista implica una sexualización rupturista, porque bueno, uno de los objetivos principales de la micropolítica tiene que ver con visibilizar cómo se reproducen o no los modos de subjetivación dominantes. Y ahora sí, nuevamente este es Perlonger, y vamos a ir a uno de sus últimos poemas que está en el libro El chorreo de las iluminaciones, también es un largo poema. Yo elegí estos versos como para despedirnos: como ornamentos o con decoraciones, las manchas, los sarpullidos del sarcoma. Recordemos el sarcoma de Kaposi como uno de los síntomas del HIV. Mueren en la soberana oscuridad, manoplas cual tentáculos de espanto, ahora que me estoy muriendo, ahora que me estoy muriendo. Muchas gracias a usted, querida Silvana. Ha sido una intervención muy intensa como el tema que está tratando. Gracias por presentarnos, en mi caso, a Perlonger, que no lo tenía muy presente, aunque sí sabía del encuentro que tuvo con Guattari en Brasil, pero digamos que es un autor que, para utilizar una terminología de Deleuze, es que nos acaba de presentar, ¿no? la presentación de Perlonger. Quisiera, pues, digamos, hacer como un diálogo muy breve, pero que de pronto podría servir para que se puedan afirmar algunos planteamientos, algunos conceptos que se han desarrollado. El primero de ellos tiene que ver con la parte de la sexualidad, y es que si bien el cuerpo se construye, digamos, sexualmente dentro de un conjunto de poderes que determinan esa corporalidad y que también sexualizan al cuerpo en una forma determinada, y que a ese cuerpo se le opone el concepto de cuerpo sin órganos que desarrollan Deleuze y Guattari, no en el sentido digamos, de desordenar ese cuerpo establecido, sino de crear una nueva corporalidad. Una pregunta inicial es si, digamos, el discurso de una hipersexualización del cuerpo no estaría en la misma línea que ese cuerpo determinado estaría impulsando. Estoy pensando un poco en Foucault, cuando él dice que el cuerpo determinado no solamente determina la funcionalidad, sino también una represión a partir de la cual se hace posible otra funcionalidad, pero desde la represión misma. Entonces, querer superar un Se cortó un poco. Se me cortó a mí. Sí, un poquito. Entonces, ¿cómo podríamos, digamos, diferenciar una hipersexualización de una reafirmación de esa misma corporalidad determinada, para que se pueda comprender que esa afirmación del éxtasis, que esa afirmación
digamos, erótica, no reafirmaría esa determinación, sino que estaría construyendo una nueva corporalidad. No, me apareció un letrero, por eso, sí, hay varias cosas ahí, ¿no? En este comentario. Que no sé si voy a poder responder, ¿no? No lo había, en principio no lo había pensado, ¿no? Que esto, si no llevaría tanta intensidad y tanto énfasis en la sexualidad a una hipersexualización, es decir, lo contrario de por ahí a lo que quiere promover o destacar. No lo había pensado. Y sí, ¿no? Es como muy entusiasta Perlonger en el ser hasta el final y decir, sostener el ser promiscuo, y qué lástima que las nuevas generaciones, lo dice así, ¿no? Qué lástima que las nuevas generaciones, o sea, esas nuevas generaciones que se las sabían con el SIDA, no conocieron la deriva deseante y no iban a conocer el ser promiscuos y estar con todo el mundo y qué sé yo. Entonces lo sostiene hasta el final. Entonces, a mí lo que se me ocurre es, primero sí, afirmar lo que usted dice, que sí. Pero por otro lado también ponerse en el momento en el que lo dice, lo sostiene, ¿no? Y en la Argentina, si bien él tiene que irse en la Argentina, no quiero decir que solamente en Argentina haya habido persecución, ya sabemos que no. Pero yo me concentro en eso, no fue solamente él, ¿no? Pero ¿qué cabía hacer sino reafirmarse intensamente, ¿no? Hoy lo podríamos pensar distinto, pero en ese momento, ¿qué hacer sino reafirmar este modo? Que hoy por ahí no es algo privativo, por supuesto, de la homosexualidad. Ahora se iría, me parece, más por lo menos en el decir, no sé si en el hacer, pero se iría, ya no hay que reclamar o que combatir eh, cuestiones acerca de la sexualidad, ya no, ya al contrario, ya es como, le han hecho mucho caso a Perlonger, parecería, ¿no? Todos. Pero en ese momento me parece que sí, que era que no cabía hacer otra cosa. Y que ayudó mucho estos pensadores del Mayo francés en ese sentido. Sí, claro, porque podríamos pensar que hemos se corta un poco, pasado... no sé si... Sí, sí, se está cortando un poco, sí. Estaba reflexionando porque podríamos pensar que hemos pasado de una sociedad hiperrepresiva a una sociedad actual, que es una sociedad hiperliberada, pero que es una liberación que está administrando el capitalismo. Es decir, que entre más liberado esté el cuerpo, obviamente, sí. entre más liberado esté el cuerpo, pues más consumo hay, más se promueve la intensidad del placer, aunque claro que en Deleuze y Guattari hay una diferencia entre el placer y el deseo, en la medida en que el deseo es un ejercicio de creación de conciencia, el placer tendría más que ver con ese estado claro. como de represión. Sí, sí. Entonces, Sí, sí. entonces se podría pensar, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar la intensidad? De hecho, usted lo plantea, que me parece muy bien, ¿no? Que ¿cómo sería una sexualidad liberada del capitalismo en el mundo contemporáneo? Claro, claro.
por ahí el liberarse del neocapitalismo sería no sujetarse a ese modo, ¿no? Que no es, por supuesto, lo que pensaba Perlonger. Estaba, mientras lo escuchaba, a usted me acordaba de un texto que es del Frente de Liberación Homosexual, que coincide en el tiempo con otro texto de Guattari, que sabemos ahora que es de Guattari, pero en ese momento no, porque aparece anónimo. El texto de Guattari, que lo escribe con otros, ¿no? Que es como una especie de manifiesto para mí, que es para acabar con la masacre del cuerpo. Y es de la misma época que Sexo y Revolución, que es el texto del Frente de Liberación Homosexual. Y ahí hablan de esto, ¿no? De el sujetarse en esa época a lo que era el capitalismo, al dominio, era la familia heterosexual, monógama. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿de qué habría que liberarse en este momento? ¿No? Porque todo ha cambiado. En ese momento era impensable que iba a haber matrimonios de personas del mismo sexo, que iban a constituir familias, porque contra todo eso iban. Pero por eso me parece que también hay que situarse mucho en tiempo y en espacio. ¿Qué sería liberarse hoy, ¿no? Del neocapitalismo, de esta estratificación u organización del cuerpo? ¿Qué sería? La verdad que no tengo una respuesta. No, no tengo, sino que por ahí está bueno sostener la pregunta. ¿Qué sería hoy liberarse? Sí, en Porque efecto, las tal vez mismas podría, minorías han tomado aquello que las minorías de esa época detestaban y querían abolir. claro, Entonces, sí, sí, sí. Una pregunta interesante podría ser cómo se construye un deseo, quién lo construye, lo construye un poder agenciante externo o, o es, digamos, eso que se llama individuo, el que tiene la capacidad de poder construir su fuerza deseante. Pues eso podría ser una pregunta, aunque en lo que usted expone hubo una parte que dice que ante la pregunta de cómo vivir con intensidad, Berlanga plantea una etapa mística que sería como una anulación de la individualidad y una especie de fusión original, eh, una experiencia mística que sería una fusión con esa totalidad, ¿no? Entonces quisiera reflexionar sobre cómo diseñar una subjetividad que le permita al individuo afirmar una conciencia de sí, pero al mismo tiempo le permita resistir a esas subjetividades que se están construyendo desde el capitalismo. Y esto lo pregunto frente al éxtasis como una experiencia de desintegración de esa subjetividad. claro, y además teniendo en cuenta que son experiencias desde el exceso, porque no es cualquier religión, no es que va, aunque Bataille hable de la religión en general, no es ir a una iglesia católica y asistir a misa, no, justamente esos ritos tienen más que ver con el exceso, ¿no? Entonces la salida siempre es con la intensidad, por eso dice cómo buscar nuevas formas, nuevos umbrales de intensidad, pero no salirse de eso, ¿no? De la intensidad, la transgresión, el exceso. Entonces, yo me pregunto también, ¿qué sería transgresivo hoy? Cómo transgredir esa subjetividad agenciante y tal vez pensar en otros modos de subjetividad anómalos, como lo plantea usted desde Guattari, ¿no? ¿Es posible una subjetividad anómala? Bueno, esto me lo estoy preguntando apenas ahora.
Claro, no, yo me hago todas estas preguntas también ahora, acá, ¿no? A partir de nuestra charla. Porque, ¿qué sería transgresivo ahora? O sea, no hacer lo que otros hacen, lo que la mayoría hace. No usar las redes sociales, no usar las apps de cita. Tal vez, no sé, porque seguimos ante el exceso, de otra forma. Pero no sé si eso lleva a las experiencias estas, porque justamente todo eso es estar atado al capitalismo. Claro. Así que quedan muchas preguntas. Sí. ¿Perlonger tuvo alguna reflexión crítica frente al psicoanálisis especial al freudiano con respecto a la homosexualidad? No sé si una crítica muy fuerte, porque en la época, por lo menos en los años 70, está muy en relación la política de izquierdas con la sexualidad de la que habla el psicoanálisis. Entonces, no, salvo esta cuestión familiarista, heterosexual y demás, no hay una crítica fuerte al psicoanálisis. Y del psicoanálisis creo que en este texto Sexo y Revolución hablan, pero no es una crítica así como la que tuvo luego Guattari, que se salió del psicoanálisis lacaniano. No, me parece que no. Ok, muy bien. Bueno, y si quiere podemos hablar un poco de Mishima, que creo que es uno de nuestros autores favoritos, porque creo que también... Bueno, pero vamos a estar 3 horas. Sí, sí. Sobre todo me interesa la noción de sacrificio y heroísmo que tiene Mishima con respecto al individuo excepcional, al individuo anómalo, utilicemos esa palabra, que tiene la capacidad de, a partir de un ideal superior, realizar un sacrificio de sí, que lo que va a hacer es dignificarlo en su, digamos, en su existencia. ¿Será que podríamos pensar que en Perlonger hubo una especie de autosacrificio? ¿Cómo lo podría comprender usted que conoce la obra y la vida de este autor? Sí, sí, yo había escrito algo, no lo había pensado hablar hoy, ¿no? Pero tengo un texto que justamente del cual surgió la charla de hoy, ¿no? Pero en principio el seppuku, el acto del seppuku, ¿no? Que recordemos que es ritual, que no es el harakiri, aunque parezca, sino que es el ritual seguido por los samuráis. Yo creo que lo tuvo presente durante toda su vida, porque aparece mucho en sus obras, ¿no? Siempre hay algún personaje que se hace el seppuku. Recordemos que Mishima además fue actor, fue dramaturgo, fue modelo también, se sacó varias fotos, creo que esta pertenece a alguna serie de esas fotos que se las hizo tomar como modelo. Hizo varias cosas Mishima, pero siempre en fotos en las que posó, en películas, en su obra Patriotismo, una obra de teatro, bueno, después también en El mar de la fertilidad, en Caballos desbocados, siempre hay un personaje que se hace el seppuku. Entonces él siempre pensó eso, o sea, en su breve vida, que vivió 45 años, siempre tuvo como esa meta, hasta que lo cumplió. Esta muerte puede ser hasta pensada como un acontecimiento, ¿no? Desde la filosofía, ¿no? Desde Deleuze y Guattari.
siempre pensó en eso y bueno, lo cumplió, tal vez con la excusa, entre comillas, no excusa, de que ya la sociedad no respetaba o no vivía conforme al emperador y que la sociedad moderna iba hacia lo que era Estados Unidos y Europa. Bueno, pero él era también un hombre muy moderno, entre comillas, ¿no? Entonces, fuese por el emperador o por lo que fuera, él lo iba a hacer. Y además está, eso también muy presente en un ensayo que es El sol y el acero, lo que es la belleza la belleza para él es la muerte y la muerte de un hombre. Y si es joven y bello, mejor. Entonces esto también va a estar presente en El sol y el acero como la escuadrilla suicida, como que, no sé, es lo más bello que hay. Bueno, sea una escuadrilla suicida, o sea, él fue con varios de sus compañeros, ¿no? Este, cuando se realizó el seppuku, ¿no? Este, al entrar, no me acuerdo el espacio, como se llama en Japón, donde estaba el gobierno. No, se me fue, no tenía pensado. Pero él va con sus compañeros y uno de sus compañeros, o sea, recordemos que el ritual del seppuku es una eventración y después hay un compañero que le corta la cabeza. Y mientras van ahí, Mishima hace chistes, parecemos Drácula y vampiros, y sí, porque le corta. Entonces, la belleza se une al erotismo y un erotismo sádico, ¿no? Como decíamos con Bataille. Sádico, pero a la vez masoquista, ¿no? Porque es el autosacrificio, ¿no? Es la violencia contra sí mismo. Eso me hace pensar sobre el concepto de Deleuze y Guattari sobre línea de fuga como un acto de transgresión, porque para estos autores la línea de fuga tenía que ser, digamos, el resultado de un plan de inmanencia y de consistencia. Lo inmanente, Claro. digamos, es como un plano a partir del cual la línea de fuga tiene que crear un nuevo espacio, pero de consistencia es lo que de alguna forma va a permitir que la línea de fuga no vaya a terminar, digamos, en una especie Claro, de frustra. Una auto, línea de de auto fuga frustra, sí, ocasión de evolución, ¿no? como de autoaniquilación, ¿no? De hecho, el semestre pasado en este mismo seminario, yo le preguntaba a Juan Manuel Spinelli que si la locura era una revolución frustrada, ¿sí? Una revolución que no, Ah, que no sí, se, lo escuché. que no se pudo llevar a cabo, ¿no? Entonces me genera mucha inquietud porque una línea de fuga mal direccionada, sin un plan de consistencia, podría también terminar como Sí, claro. en un fracaso, en una transgresión que no se puede llevar a cabo, ¿no? ¿Qué podríamos hacer al respecto? ¿Qué se le puede ocurrir? Pues porque de todas formas la afirmación de la intensidad y la transformación de la corporalidad a partir de la intensidad, pues es lo que haría que se dé una transformación de la conciencia en el individuo, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar una intensidad a partir de un plan de inmanencia y de consistencia coherentes? Claro, bueno, porque toda línea tiene sus peligros, no solamente la línea de fuga. Y con esas líneas, con todas las líneas, nos las sabemos en nuestra vida, ¿no? No solamente la línea de fuga tiene peligros. Entonces, bueno, ¿cómo mantener eso? No irse hacia el peligro, ¿no? Pensaba, bueno, en relación con la locura, esta línea de fuga frustra en Virginia Woolf, ¿no? Que la toman como ejemplo de Deleuze y Guattari.
Virginia Woolf y su suicidio. Su línea de fuga es el suicidio. Se vuelve a escuchar las voces, le escribe una carta a su marido, ya no sé, ya no te agradezco mucho, pero ya no sé qué hacer. Voces porque, bueno, no se sabe muy bien ahora cómo se la diagnosticaría, no sé, con un trastorno bipolar a Virginia Woolf, pero bueno, digamos que tenía una esquizofrenia. Entonces se escucha voces y se tira al río. Entonces, esa es la línea de fuga que encontró, pero bueno, sabemos que el suicidio también es una línea de fuga frustra. Desde la experiencia que usted tiene del psicoanálisis, ¿usted considera que el arte podría ser una técnica para un autoesquizoanálisis? A ver, el arte si puede ser... El arte como una técnica para un autoesquizoanálisis, es decir, para un proceso de comprenderme a mí mismo, pero no desde los parámetros que el psicoanálisis me plantea, digamos, de recuperar esa relación edipizante, sino de un esquizoanálisis en la medida en que yo estoy comprendiendo, pero al mismo tiempo transformando mi inconsciente como fuerza creadora. Bueno, yo no sé si auto algo, lo único que sé, y por experiencia personal también, es que el arte es sanador, el arte salva. Lo que pasa que para algunos y algunas no es suficiente el arte, porque si no, tendríamos que pensar en Virginia Woolf o en Mishima. Mishima, bueno, está bien, el ritual, qué sé yo, pero se suicida también, es un suicidio. Entonces, hay personajes, no lo digo en el mal sentido, personajes para los que el arte no es suficiente. Y ahí entramos de nuevo en lo que es el exceso. Pero para el común de los mortales, que no somos el arte salva. No sé si como un psicoanálisis, un esquizoanálisis. ¿Cómo podría salvarnos? ¿Cómo? ¿Cómo podría salvarnos el arte en esta sociedad contemporánea de inteligencia artificial, de redes sociales, Sí, de espectáculo de baja calidad? Claro, yo me refería al arte. Esa sería otra pregunta, si a lo que estamos asistiendo, no por la IA o por la tecnología, ¿no? No solamente, pero si a lo que estamos asistiendo, si a las nuevas propuestas son arte. Son todas arte, eso habría que ver, ¿no? Me parece que el parámetro, no sé si me equivoco, pero para el parámetro para ver si algo es arte es la vigencia que tiene. Si dentro de unos muchos años hablamos, no sé, perdón por el ejemplo que voy a poner, de Bad Bunny en música, si hablamos dentro de 50 años de él, bueno, yo no voy a estar, por suerte, ¿no? Pero se ve, sobre todo en la música, no sé si en otras artes, y eso no, pero hay que ver qué vigencia tiene. Por empezar, hagamos arte, no sé. Creo que más allá de la crítica, ¿no? Porque yo me pongo por ahí en crítica de arte, mi papel de crítica de arte, y entonces ahí no puedo responder, pero bueno, de todas maneras, intentémoslo, intentemos hacerlo. Muy bien. ¿Por qué? No sé si respondo algo, porque todo me deja preguntándome.
Sí, sí, yo creo que también estoy en una situación parecida, estoy preguntándome muchas cosas. Quería preguntarle por qué Perlonger habla de devenir bruja. Eh, ¿Tiene algo que ver con el devenir mujer que plantea Deleuze y Guattari? Con todos los devenires. Con todos los devenires. Con todos los devenires, y cuando dice devenir bruja, bueno, él habla muchas veces en femenino, incluso en estos textos que aparecen anónimos o políticos, ¿no? O, o aparecen con seudónimos, ¿no? Varios seudónimos de él son, por ejemplo, Rosa de Luxemburgo o Rosa L. Grossman, firma. Entonces sí, hay como una, no sé si identificación, usando un término más psicoanalítico, con lo femenino. Pero no es porque, sí, bueno, entre solamente en un devenir mujer. Entonces cuando usa bruja, creo que es eso. No solamente en un devenir mujer, sino en todos los devenires. En todos los devenires, sí. En todos los devenires. Y De devenir hecho, minoría, sobre todo sí, porque él forma parte de una minoría. Y también no minoría porque sea homosexual, ¿no? Hay que recordar esto que dice Guattari. No toda, o los dos, Deleuze y Guattari, no, no hay que pensar que todo lo que uno cree que es minoría es minoría. Minoría porque se liga a algo combativo, a algo militante. No es que, bueno, soy homosexual, entonces formo parte de una minoría, no. Porque es activista. muy bien. Tari plantea que el devenir mujer es el devenir por excelencia, ¿no? Es como... Claro, todos tenemos que pasar a Sí, unas mujeres, y esto es lo que pone algunas feministas en fricción, ¿no? Como todas tenemos que pasar por todos y todas tenemos que pasar por el devenir mujer. Sí. muy bien. Bueno, ya para ir terminando, porque creo que el tiempo nos apremia, ¿cómo sería una subjetividad intensa en la sociedad actual y cómo sería vivir intensamente en el mundo actual? Bueno, eso es lo que quedó como medio en el aire o como un poco en pregunta, ¿no? ¿Qué sería el deseo, la intensidad hoy en día y cómo separarse de el neoliberalismo, el capitalismo? Para mí, no porque todo lo tecnológico sea malo, pero si me voy a otros temas en los que he escrito y reflexionado, cómo separarse también de las apps de citas, las redes sociales, eh, como una forma de vinculación hasta ahí, sin compromiso. Y yo creo que la intensidad es todo lo contrario de eso. Vivir con intensidad es involucrarse en un vínculo. Y esto que parece un disparate lo que estoy diciendo o una verdad de perogrullo, no lo es. Eso es lo que se ve, no solamente en los medios de comunicación de masa, sino en el consultorio o en las personas que uno conoce, que no hay un involucramiento. Tal vez la intensidad sea esa. O sea, no, de nuevo, no vivir intensamente experiencias sexuales una detrás de la otra. Hoy no sería eso. Sería involucrarse desde acá y desde acá. Se me ocurre. Apreciada Silvana, muchísimas gracias por lo que nos ha presentado hoy. Eh, Quedamos bastante reflexivos, bastante afectados de mi parte y Qué bueno. qué bueno que podamos tener una oportunidad de seguir conversando y compartiendo.
Bueno, muchísimas gracias a usted, Javier, a ustedes, a la Universidad General, por haberme convocado. Fue difícil el encuentro, ¿no? Con ciertos cambios, pero bueno, lo logramos. Aquí estuvimos. Así que, Un fuerte abrazo. bueno, un beso Adiós. y bueno, a la espera de que les interese, les agrade. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, gracias.